Para cerrar el programa, tenemos ahora la participación de Amazon Web Services en la voz de Guillermo Almada, quien es el director para el sector público en México y nos va a platicar sobre transformando el cuidado de la salud. Bienvenido, Guillermo, nuevamente ya tuvimos el gusto de escucharte en la mañana, seas bienvenido nuevamente, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por esta estupenda idea de hacer este evento. Creo que ha sido muy rico en experiencias y aprendizajes. Siendo yo el que cierro, el último voy a tratar de ir muy rápido por los slides. Creo que durante estos 2 días aprendimos muchísimo y lo que quiero hacer hoy es hablar un poquitito de quiénes somos y cuál es nuestra contribución a este sector salud y cómo hemos estado trabajando durante todos estos años. En primer lugar, quizá mucha gente no sepa en la llamada qué es Amazon Web Services. Amazon Web Services es la unidad de Cloud Computing de Amazon. Algunos se preguntarán por qué una compañía como Amazon se metió en esto. La verdad que ha sido una progresión natural. Ya desde mediados de los 90, cuando Amazon se hace público, diseñó una unidad que fabricara tecnología que le permitiera escalar en la forma en que la compañía estaba escalando. Y entonces nos dedicamos de muy temprano a trabajar en este tipo de tecnologías, ¿no? Tecnologías basadas en web, con alta escalabilidad, y allá por mediados del 2000, en el 2006, ya nos independizamos como compañía, y si bien somos parte del mismo grupo, tenemos un rol muy distinto. Nosotros nos dedicamos específicamente a la tecnología y no estamos tan en contacto con el consumidor como Amazon, sino que nuestro trabajo es más en el ámbito corporativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde entonces hemos ido creciendo muchísimo con una red muy extensa de centros de cómputo por todo el mundo. Nuestros centros de cómputos están organizados de una forma muy especial. Están agrupados en distintas regiones geográficas alrededor del mundo. Y están agrupados alrededor de un estadio intermedio que llamamos zonas de disponibilidad. O sea, las zonas de disponibilidad nuclean muchos data centers, 2 o 3 data centers, y esas zonas de disponibilidad están, si bien dentro de la misma zona geográfica, lo suficientemente alejadas como para evitar planos de desastre naturales, y todo está conectado con anillos de fibra y una cantidad de tecnología de interconexión que nosotros manejamos. Hoy tenemos 24 regiones en todo el mundo con 77 zonas de disponibilidad y anunciamos hace muy poquito 3 regiones más en España, en Indonesia y en Japón. También tenemos puntos de presencia como Calle para acelerar la conectividad. En fin, llevamos muchísimos años desarrollando esta infraestructura que está muy relacionado justamente esta taxonomía con el nivel de servicio y confiabilidad que nosotros entregamos. Les decía que desde hace muchísimos años que estamos en contacto o trabajamos en este sector salud a lo largo de toda esta cadena de valor. Es una cadena de valor muy grande. Habitualmente nos enfocamos mucho como salud digital en el concepto de estar cerca del paciente, y ese es el origen o el final de la cadena. Pero atrás, como todos sabemos, hay una enorme industria con una cantidad de partes movibles donde desde hace muchos años estamos trabajando en cada una de esas partes para justamente con tecnología ayudar a la eficiencia de toda esta cadena, ¿no? Por ejemplo, si acá lo tenemos dividido de una forma simplificada con la parte genómica, la parte de lo que es las ciencias de la vida, el life science, lo que es la parte de pharma, y finalmente le ponemos un tercer segmento que sería justamente el contacto con el ciudadano o con el paciente y con lo que representa el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, en toda esta cadena hemos desarrollado una cantidad de partners y de socios que trabajan con nuestras tecnologías. Tome, por ejemplo, lo que significa hoy en la farma, la determinación de una molécula determinada para tratar una cierta enfermedad. Estamos hablando de literalmente millones de moléculas. Socios como Numerate, un partner nuestro, se ha dedicado durante ya varios años a desarrollar tecnología para utilizar el cómputo en la nube para hacer mucho más eficiente ese proceso de selección, que terminan siendo eventualmente en 50, 60 potenciales moléculas
para iniciar el camino de lo que es un clinical trial. No estamos hablando literalmente de sintetizar o condensar decenas de años de cómputo en unos pocos meses, ¿no? Y si después pasan a la parte de ensayos clínicos, también ahí hemos trabajado y trabajamos con empresas que a través de algoritmos muy sofisticados de machine learning, por ejemplo, de inteligencia artificial, han desarrollado tecnologías para poder ser más eficientes en procesos también, ¿no? Es decir, cuando yo arranco un clinical trial, digamos, quiénes son los pacientes, dónde los voy a buscar, cómo hago para procesar toda esa información que me llega de primera mano, información anonimizada de terceros. Eso genera una cantidad enorme de datos e información, y a través de estos algoritmos, compañías como Knowledge, por ejemplo, uno de nuestros socios, que también se ha dedicado con mucha, a desarrollar esa experiencia, ¿no? En la etapa de fabricación, bueno, ni hablar, o sea, hace ya muchos años que la tecnología está presente ahí, a través de cámaras, sensores, una cantidad de tecnología que hace que esos procesos sean más eficientes, evitar la obsolescencia. La farma hoy, como aprendimos en estos días, farma puede invertir entre un 70-80% de su presupuesto en estos desarrollos, y la verdad que es un negocio de alto riesgo, ¿verdad? Si la molécula, la droga no funciona, hay una cantidad enorme de capital que se utiliza y de gasto en esto, y cualquier parámetro de eficiencia que se pueda reducir y se pueda volcar al sistema es una ganancia de eficiencia muy, muy grande, ¿no? Y después tenemos las etapas de comercialización, donde todo lo que es comercialización y post-comercialización, socios nuestros como Deloitte, por ejemplo, que han desarrollado plataformas sobre Amazon Web Services para hacer un tracking muy detallado de un medicamento, e ir enriqueciendo esa información al cabo del tiempo con estadística de pacientes, comportamiento de pacientes, y todo eso forma como una especie de dossier electrónico, ¿no? Que va enriqueciendo con información del uso todo el progreso de la plataforma, del medicamento. Y en la parte de genómica, bueno, ya en estas últimas décadas hemos visto un progreso enorme. Acá, como un ejemplo, otro de nuestros clientes, el Children's Hospital, uno de los hospitales más importantes pediátricos de los Estados Unidos, de los más grandes. Ya hace un par de años, un poco más, batió un récord de procesamiento de genomas utilizando nuestra tecnología, provisionando 1000 instancias de alto poder en la nube. Y en poco más de 2 horas y media logró procesar 1000 genomas humanos, ¿no? Este es un trabajo que en tecnología convencional habitualmente puede llevar años, condensado nuevamente en unas pocas horas, y esa es una de las enormes ventajas de las tecnologías nuevas como nube, que permiten un provisionamiento prácticamente instantáneo en minutos de una cantidad de instancias prácticamente infinita, ¿no? Y en el fondo y en el final, un poquitito ya acercados ya al paciente, tenemos también una cantidad de desarrollos muy grandes en lo que estamos llamando medicina de precisión, compañías como Proteus también, nuestros partners, que ya están y ya tienen aprobación, por ejemplo, del FDA, para empezar a introducir píldoras inteligentes con algunos sensores que son digeribles, y en la medida que el sensor y la píldora entren en el sistema, empiezan a transmitir información también. Hasta compañías que ya están entrando en lo que es la terapia solo a través de software sin clínicos. En fin, los clientes, nuestros clientes y nuestros socios nos viven proponiendo permanentemente, empujando el límite de la inversión hasta límites que hace escasamente 5 o 6 años atrás o 10 años atrás hubiese sido imposible imaginar, ¿no? Todo esto en cada uno de estos pasos, creo, el punto es de toda esta cadena. La generación de información y de cálculo y de cómputo es gigantesca, ¿no? Si analizamos un poco todo el enorme ecosistema que se ha ido formando alrededor de la tecnología de Amazon Web Services, realmente es muy importante. Pero un poco acá la reflexión es, si ustedes se ponen a ver todos estos nombres y compañías y analizan su mission statement y su visión y dónde están apuntando, van a ver que prácticamente en el 100% de los casos van a encontrar una palabra que es la palabra que los mueve, y lo que un poco moviliza toda esta industria, y es levantar la condición humana o lo que es el tratamiento, y es la palabra paciente, ¿no? Y yo creo que
es un poco condensa incluso el aprendizaje que hemos visto estos 2 días. La introducción de tecnología en la cadena de valor es una condición necesaria. Como dijimos antes, si nosotros podemos empezar a exponer a lo largo de toda esa cadena la cantidad de información y el valor del conocimiento que pues, va a ser una ganancia muy grande para la sociedad y para el sistema. Pero la misión no termina ahí. Creo que la clave de la salud digital está en que toda esa información y todo eso que estamos produciendo gracias a esta economía digital o esta sociedad digital en la que estamos, es la posibilidad de poder ir a un modelo de atención médica distinto. Ese modelo de atención médica está basado en un nivel de personalización mucho más grande. O sea, lo que estamos tratando de buscar aquí es dejar de ser todos el paciente promedio, ¿no? Donde los tratamientos se hacen en función a una estadística, pero que no tienen un punto de personalización específico, dada mi condición, dado mi genoma, dado mi fenotipo, dado mi ambiente, dado donde yo vivo, las condiciones sociales donde yo me quiero decir. Creo que esa es la gran oportunidad que hay acá, o sea, darnos cuenta de que estamos en condiciones de transformar el paciente de un modelo receptor a un modelo mucho más participativo y en definitiva establecer modelos de cobertura que sean más continuos, más orientados a la prevención y no reactivos orientados a la intervención, ¿no? Entonces, siendo un poquitito más en ese diagrama simplificado que vimos sobre toda esta cadena de valor, a medida que ya nos acercamos al paciente, que como dijimos es el origen y es el final, porque en toda esta cadena de información, cuando termina, digamos, en el paciente, es a su vez el origen de información para volver a alimentar esa cadena, y es un ciclo continuo. Entonces acá nosotros podemos establecer 3 distintas etapas de esto, ¿no? Uno que tiene que ver con lo que es la provisión y la utilización de estas nuevas tecnologías y el por qué son tecnologías que están ayudando a esta eficiencia. La segunda etapa sería la importancia de estas tecnologías en lo que se refiere a lo que es el almacenamiento de los datos y el análisis de los datos de otro nivel. O sea, la analítica avanzada va a ser clave como tecnología para poder sacar el máximo provecho de esto, ¿no? Y el tercer punto es cómo fabricamos esa puerta de entrada digital, es decir, cómo llegamos al paciente de alguna manera. Yo voy a ir muy rápido dando algunos ejemplos de estas 3 etapas, digamos, que hemos establecido nosotros como para entender un poquitito hacia dónde vamos, ¿no? Y acá, perdón, y acá es importante en lo que es la primera parte, el uso de la tecnología, ¿no? La tecnología, esta tecnología de nube, que es una tecnología que va más allá de ganar una eficiencia. Esta pandemia nos enseñó la importancia de poder provisionar tecnología en un tiempo muy rápido. La nube tiene muchas características y muchas ventajas, y una, sin duda, es la agilidad. En cuestión de minutos, de horas o de días pudimos provisionar ambientes, y después les voy a dar algunos ejemplos que de otra manera hubiesen llevado meses, ¿no? En particular, en caso donde estamos hablando con el gobierno, por los procesos de compra, son especialmente demoran muchísimo y no hubiesen estado a tiempo, digamos, para poder abastecer la emergencia, ¿no? Acá tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Philips, otro de nuestros clientes, que también tenía ese problema de un constraint, digamos, de un agotamiento en su modelo tradicional de centros de cómputos on-premise, que realmente en cuestión, una vez, digamos, se acercó a nosotros y la intención era construir un sistema que le permitiera dar una visión 360 de sus pacientes y toda la información que recibe a través de sus tomógrafos y sus tratamientos. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar con ellos para poder
provisionar este ambiente, que realmente lo hizo lo hizo a través de una de nuestras tecnologías, que es un data warehousing, que se llama Redshift, y en cuestión de realmente en minutos trabajando con nuestros arquitectos pudo provisionar un ambiente para cargar 37 millones de registros médicos en la nube, ¿no? Con una ganancia de eficiencia muy grande. Otro ejemplo que también vi que alguno de mi colega de Microsoft también lo puso, el servicio de salud del Reino Unido, el NHS, otro de nuestros clientes también. Con ellos trabajamos en algo que es importante, en particular en ambientes de gobierno, y la nube es un proceso, es un camino, y la adopción de la nube, en particular en ciertas agencias públicas y en salud, es una cuestión que tiene que ser de forma progresiva, porque hay muchísimos sistemas legados. Y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en todo el mundo, no solamente en México o en Latinoamérica, y es cómo hacemos un movimiento progresivo para ganar la eficiencia y los beneficios que nos da la nube sin ser disruptivos, ¿no? Y acá en este caso trabajamos junto con otro de nuestros socios, que es VMware Mundial, otro socio global nuestro, para poder migrar parte de la infraestructura que ellos tienen. Y es una infraestructura muy grande, ellos tienen 1,5 millones prácticamente de empleados, con 1,5 millones adicional de trabajadores sociales que están en el campo haciendo la actividad. Nosotros los ejemplos importantes y a considerar que esto no puede ser algo disruptivo, no es una cuestión que va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que se puede hacer de forma progresiva, ¿no? El segundo pilar que es importante entender acá, y va a ser crítico para esto, es todo lo que tiene que ver con el repositorio de datos, almacenamiento de los datos en forma segura, con distintos estadios de almacenamiento en función de la criticidad de la información y de la premura de acceso que nosotros tenemos de la información, pero sobre todo la importancia de tener ambientes seguros de almacenamiento para poder correr sistemas de inteligencia artificial avanzados. Eso nosotros, particularmente como compañía de tecnología, pensamos que tarde o temprano, muy pronto, no va a haber prácticamente ningún desarrollo de sistemas sin una componente importante de machine learning o de inteligencia artificial. Y por eso como compañía llevamos muchos años invirtiendo en esquemas de desarrollo que permitan la adopción de estas tecnologías, ¿no? Y a propósito, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en 3 niveles, ¿no?, de inteligencia, lo podemos ver de una forma simplificada de eso. Y el nivel más abajo que ustedes tienen ahí es el nivel crudo, digámoslo, ¿no? Ese es el espacio donde se provisionan los ambientes de computación, donde se cargan estos frameworks que algunos de ustedes habrán escuchado nombrar, donde hablamos de MeshNet, hablamos de Café, hablamos de TensorFlow. Este es el espacio de alguna forma reservado para los especialistas, ¿no? La gente con los data sciences, gente que tiene un nivel de especialización muy alto, y que manejan y que se sienten cómodos en este nivel de manejo de la información y de los sistemas. O sea, lamentablemente, esto es una barrera de adopción. O sea, no es fácil encontrar hoy científicos de datos, tantos como quisiéramos o tantos como necesitáramos, ¿no?, para el desarrollo. Por eso es que nosotros le hemos puesto mucho énfasis a desarrollar un estadio intermedio, que ustedes lo tienen ahí, que se llama Machine Learning Services, que es como un orquestador de frameworks de inteligencia artificial, que se llama SageMaker. Hoy más o menos un 40% de todos nuestros clientes de inteligencia artificial lo están utilizando. Y lo que hace esta herramienta es automatizar y quitarle la carga de tener que provisionar, dimensionar y ajustar esos ambientes. Como ustedes saben, hoy los motores de inteligencia artificial son complejos de provisionar, pero además de ser complejos, son ciertas partes del proceso de inteligencia artificial, como el proceso de inferencia, es lo que se lleva prácticamente todo el costo. Vamos a hablar de un 80 o un 90% del costo del proceso que está cargado en inferencia, que es ese proceso iterativo por el cual estos modelos aprenden, ¿no? Entonces, nosotros a través de SageMaker lo que hacemos es acercar
esta inteligencia artificial a gente que no son científicos de datos, gente con un skill intermedio, digamos, con un conocimiento mucho más básico y profesional, pueden provisionar estos ambientes y, por ejemplo, disparar en paralelo varios frameworks de inteligencia. Muchas veces uno de los problemas con la inteligencia artificial es que cuesta determinar cuál de los frameworks es el adecuado, y eso puede costar dinero y puede costar tiempo. Yo puedo armar un algoritmo que no funciona y me doy cuenta a los 2-3 meses, y perdí los 3 meses de armado y tengo que volver a sacarlo. Y estas herramientas, por ejemplo, lo que permiten hacer es lanzar en paralelo con un modelo varios frameworks y ver cuál es el que funciona y converge más rápido, ¿no? Haciendo mucho más eficiente el proceso. Y en la capa superior está lo que nosotros llamamos inteligencia, o lo que la gente llama inteligencia artificial, porque son procesos que habitualmente hacen la mímica de un proceso cognitivo humano, ¿no? Entonces, esos son servicios puros, listos para utilizar, que de alguna forma atrás tienen la experiencia y el conocimiento de procesos que ya han sido armados por Amazon, pero que se pueden utilizar directamente. Ahí, por ejemplo, reconocimientos de videos ya están funcionando, reconocimientos de voz, la conversión de texto a voz o de voz a texto, servicios como, por ejemplo, traducción, Amazon Lex para hacer chatbots, etc. Esos servicios ya están listos para consumir y tenemos ejemplos de clientes que ya los están utilizando. Y nosotros todo esto lo hemos reforzado el año pasado con anuncios en nuestro a fin de año hicimos una cantidad de anuncios complementarios, por más de 200 anuncios. De manera que nosotros somos unos fervientes creyentes en este modelo de inteligencia artificial de 3 capas, y creo que esto va a ayudar muchísimo a la incorporación de modelos de machine learning en los desarrollos y en la salud en particular, ¿no? Habitualmente los modelos de inteligencia artificial se enfocan más que nada en, o sea, escuchamos hablar habitualmente de inteligencia artificial en todo lo que es, por ejemplo, diagnóstico, ¿no? En todo lo que es a través de imágenes, y creo que mencionamos ayer en la charla, hay desarrollos muy interesantes en México, por ejemplo, el gobierno de Jalisco ha desarrollado a través de su departamento de innovación un modelo de análisis de imágenes y diagnóstico de retinopatías diabéticas, por ejemplo, a través de inteligencia artificial. Muy, muy interesante. Si tienen oportunidad de contactarlos, se los recomiendo porque han hecho un trabajo extraordinario ahí con eso. Pero no solamente para eso. Por ejemplo, otro de nuestros clientes, aquí lo tienen, el de Israel, el hospital, lo ha utilizado, por ejemplo, para optimizar el uso de sus quirófanos, ¿no? A través juntamente con un modelo de TensorFlow corriendo en nuestras instalaciones, ha logrado incrementar, adicionar la documentación junto con la información del paciente, junto con la información del tratamiento del paciente, y poner todo eso en un motor de inteligencia artificial que les hace manejar un modelo de optimización muy alto para la operación del hospital. En México hay un ejemplo muy interesante de esto también, que no sé si habrán tenido que ver. En la prensa ha tenido, con motivo de la pandemia, ha tenido bastante difusión en la prensa, y es este aparato, que es un humanoide, un robot, desarrollado por otro de nuestros socios, que se llama Rumi. Esta empresa mexicana es muy interesante lo que han hecho, porque justamente agarran con estos algoritmos de inteligencia artificial puestos en ese robot que ustedes ven ahí. Ese robot tiene la capacidad de estar andando por todo el hospital, tiene varios algoritmos de inteligencia artificial, y por ejemplo, si durante la pandemia, digamos, en una sala de emergencia, el robot tiene la capacidad de ir, establecer el primer contacto con el paciente, tiene la capacidad de medir la temperatura, hacer como un triage previo, y todo eso a través incluso el algoritmo puede ser tan sofisticado como hasta analizar el tono de voz de la persona, y eventualmente ayudar al médico en el triage previo, hacer un prediagnóstico, incluso en situaciones como las que vivimos ahora,
ayudar a exponer menos a la persona, al trabajador que está en la primera línea, a la enfermera, aquel que está haciendo el trabajo inicial para que el médico pueda intervenir. Así que creo que es un desarrollo muy interesante de creatividad y de innovación que surgió en México que vale la pena mirar, ¿no? Y por último, digamos, este famoso tema de la entrada o de la puerta de entrada digital. Y ya creo que en estos 2 días vemos una cantidad muy interesante de casos. Esta es un poco la puerta de la telemedicina, es decir, cómo llego finalmente al paciente. Y parte de las discusiones que vimos todos estos días fue justamente, bueno, cuál es el beneficio en realidad de la salud digital, por qué tenemos que ir ahí. Y yo creo que todo se resume en algo muy simple y es los pacientes, la gente, de alguna forma todos ya estamos viviendo una realidad digital. La salud no puede estar afuera de eso porque la gente vive ya una realidad digital. Y esto no es una realidad para todos, lamentablemente. Ya ayer escuchamos también al doctor Agostino de la Organización Panamericana de la Salud que decía, cuidado, todavía en Latinoamérica, en la región, hay 200 millones de personas que no tienen celular o que no tienen smartphone, ¿no? Entonces, ese es un problema de acceso, un problema de infraestructura en el cual tenemos que seguir trabajando. O sea, esto no puede ser para unos pocos, ¿no? Pero la realidad es que todos de a poco vamos entrando en esta realidad donde los pacientes tienen cosas tan simples como poder tener acceso a su historia clínica a través de un dispositivo, o el uso de las redes sociales, o algo tan simple como hacer una cita médica con un dispositivo, ¿no? O como ya dijimos, tener acceso a las historias clínicas y a la información. Eso es una cuestión que no, es una tendencia que ya no va a volver para atrás, y la salud tiene que entrar en eso porque es un diferenciador. Y como vimos también, la salud se va a empezar a diferenciar a través de la capacidad de generar acceso hacia el ciudadano. Y ya, como les decía, no solo esto está dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, una empresa, Merck, por ejemplo, si uno se pone a pensar lo que representa para una familia vacunar a sus hijos, por ejemplo, implica que a lo mejor un día el padre tiene que faltar al trabajo, la madre tiene que faltar al trabajo, los niños tienen que faltar a la escuela. Y Merck decidió, ¿por qué no vamos nosotros al hogar, ¿no? Entonces, a través está diseñando un sistema y a través de enfermeras o de trabajadores sociales, llevar el servicio al hogar. Una de las cosas que el World Economic Forum nos enseñó cuando empezó a acuñar este término de lo que es la cuarta transformación industrial, donde vaticinó que va a estar signada por el uso intensivo de estas tecnologías, de Internet de las cosas, de Machine Learning, inteligencia artificial, es justamente eso, es que el ciudadano o el individuo ya no va al servicio, sino que el servicio está yendo al ciudadano. Y algunos de los socios nuestros también, por ejemplo, ya están piloteando distintos esquemas de apoyo médico, ¿no? Imagínense una especie de Netflix, ¿verdad? Donde yo no espero a tener una cierta condición para que vaya un médico e intervenga, sino es un cuidado continuo, quizás por un fee mensual o por un fee establecido, pero entonces vamos cambiando ya de esa cuestión reactiva a una connotación ya mucho más de cuidado. Y eso no significa que vamos a reemplazar al médico, al contrario, o sea, el médico siempre va a estar en una cita periódica física, pero imagínense la ganancia de productividad y de confort y de conveniencia para un paciente si podemos establecer ese contacto continuo, digamos, y muchas veces incluso, y esto no solamente es a beneficio del médico, el médico no actúa solo. El médico, cuando hablamos del médico, hablamos de una cantidad de gente atrás, enfermeras, de vuelta gente que está atendiendo emergencias de primeras. Hay un staff enorme atrás que se beneficia con la enorme eficiencia que podría tener este tema de sistema, ¿no? Este tipo de approach. Y en México, nuevamente, tenemos interesantes desarrollos, como otros de nuestros clientes, el Hospital Sur, que ha establecido un sistema realmente muy potente sobre nuestra tecnología, de telemedicina, de atención para emergencias, una cantidad de especialistas muy grande que establecen este tipo de
de procesos ya más continuos de atención y que permiten, por supuesto, una escalabilidad mucho mayor, ¿no? Con respecto a la pandemia, hemos hecho también un desarrollo muy interesante en Datasus. Datasus, digamos, como ustedes saben, es un poco el centro de sistemas y de innovación y de cómputo de la Secretaría de Salud de Brasil. Cuando llegó la pandemia, digamos, se vieron amenazados, tuvieron una cantidad de ataques, sus sistemas colapsaron de alguna forma y se vieron en la necesidad de tener que sacar alguna solución. Nos han convocado y literalmente esto fue en cuestión de horas, subimos toda su infraestructura a nuestra nube y pudieron seguir operando perfectamente en medio de emergencia, ¿no? Y eso dio pie también para que desarrolláramos la aplicación oficial que tiene el gobierno de Brasil. Ya está disponible en 27 estados. Ya son casi 3 millones de brasileños que lo están usando. Ya tuvo más de 10 millones de downloads. Y lo hicimos también en tiempo récord, ¿no? Voy yendo al punto de lo que es la resiliencia, la seguridad y la elasticidad para poder adaptarse a una demanda que fue explosiva y que, por supuesto, nadie podía prever, ¿no? Y nuevamente voy al caso de lo que es el seguro, lo que es la Organización de Salud de UK, del Reino Unido, ¿no? Y esto es una tecnología que también nos han solicitado mucho en México. Durante la emergencia tuvimos, y eso es la capacidad de provisionar un call center de forma virtual, ¿no? O sea, muchos call centers se vieron totalmente sobrepasados en su capacidad. Era virtualmente imposible poder instrumentar el proceso de importar equipos, provisionarlos. Entonces nos convocaron y tenemos casos de estados, gobiernos estatales, universidades de alcance nacional, que en cuestión literalmente de días armamos los scripts y salieron al mercado a atender esa necesidad de los clientes de poder estar conectado, más en una emergencia, de poder escuchar una voz. Todos vivimos de una forma u otra en un modelo digital, y las redes sociales y el chat, pero esa necesidad de sentir una voz del otro lado, incluso de apoyo a los trabajadores, hemos hecho bastantes, y bueno, con esta entidad del Reino Unido, del NHS, también hicimos un proyecto así de provisionamiento. Ya para ir cerrando, un punto importante de esto, que siempre es un punto de preocupación, es el tema de la seguridad. Creo que es importante empezar a entender también un poco que estos entornos de nube tan hiperescalables y tan globales tienen igual, yo diría, más nivel de seguridad que los entornos tradicionales. Y la razón es muy sencilla. Para poder operar en forma global, en realidad uno tiene que tener las certificaciones de todos los países sumados. O sea, hay un máximo común denominador, si se quiere de alguna forma. Uno no puede tener, para tener, como tenemos nosotros, una operación en más de 190 países, tenemos que cumplir con los estándares rígidos de seguridad, no solamente en el tema de salud, en el tema de seguridad pública, en el tema financiero. Y eso hace que el resultado es un servicio con una acumulación, digamos, de estándares de seguridad muy alto. Es muy difícil proveer en instalaciones que no son globales. Por eso también es una percepción que hay de que este tipo de tecnologías pueden afectar la seguridad, pero en realidad es lo contrario, digamos, ¿no? O sea, tenemos estándares altísimos de seguridad en todos los estándares, en todas las áreas de seguridad y privacidad que hay disponibles, y eso, digamos, también es una consideración importante. Salud, como tantas otras industrias, requiere de provisionar estos ambientes y almacenar esta información con las condiciones más altas de seguridad que pueda haber, ¿no? En fin, Javier, esto es un poquitito el resumen, digamos, un poco rápido, pero que me parecía importante que supieran dónde ha estado trabajando Amazon Web Services y todo esto. Me parece que estos foros son muy importantes y de alguna forma lo que tenemos que sacar de aquí son algunas conclusiones. Primero, esto no es un esfuerzo de la industria privada, esto no es un esfuerzo del gobierno, esto es un esfuerzo conjunto. Y lo vamos a sacar adelante realmente con esa mancomunión, donde también tiene un rol importante la academia. O sea, la necesidad de formación en los planteles médicos, en los planteles
de la manufactura, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, de lo que son estas nuevas tecnologías o modalidades digitales, es realmente imperiosa, y creo yo que las universidades van a completar ese trípode, digamos, de gobierno, industria privada y universidades para hacer, digamos, que esta adopción sea más rápida y poder tomar los beneficios. Así que de mi parte, pensemos cuál es el problema que queremos resolver, prioricémoslo, y mi invitación es ponernos a disposición de ustedes para comenzar a trabajar de inmediato. Gracias, y quedo a las órdenes. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Por demás interesante ver lo que están haciendo ustedes. Con esto hemos llegado al fin de nuestro primer Congreso de Salud Digital 2020 y pues me siento muy satisfecho. Yo creo que hemos visto información sumamente valiosa y solamente quisiera cerrar con un pensamiento. Sin duda alguna estamos viviendo una realidad diferente, pero gracias a las tecnologías de información y a las comunicaciones estamos en posibilidad de pasar mejor esta nueva realidad. Yo no me quiero imaginar hace 5 años o hace 10 años una pandemia de esta naturaleza, cómo hubiera afectado a empresas y organizaciones en mayor medida que lo que está haciendo ahora. Y sin duda alguna en el sector salud, pues hemos visto a lo largo de estos 2 días todo lo nuevo que hay, todo lo nuevo que viene, y de qué manera, a pesar de esta realidad diferente, agresiva por la que está pasando el mundo, pues estamos empezando a salir adelante gracias a la tecnología. Le agradezco a todos nuestros participantes, patrocinadores, organizaciones aliadas, al staff en particular que hizo posible esto, y no me resta más que enviarles un abrazo, desearles mucha salud, cuídense, para ustedes, para su familia, y seguiremos en contacto permanente con ustedes a través de las diferentes actividades que vayamos haciendo y con la información relativa a este congreso. Así es que tengan todos ustedes buena tarde, y con esto damos por cerrado el Congreso Salud Digital 2020 de AMITI con la colaboración de Coparmex. Buenas tardes.